Hola, en esta ocasión quiero hablar sobre uno de los temas que nuestro Señor Jesucristo enfatizó y habló más durante el tiempo de su ministerio en la tierra. Quiero hablar sobre negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Vamos a ver cómo Jesús habló de este tema, tan solo unos versos, porque constantemente lo encontramos en los evangelios. En Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Encontramos que aquí Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Observemos bien a quién le dijo Jesús estas palabras. Se las dijo a sus discípulos, a los que ya estaban comprometidos con él, a los que ya lo estaban siguiendo. Y les quiso mostrar o dejar más en claro lo que representaba seguirle. Repito, ellos ya le seguían, pero quería dejarles aún más en claro lo que representaba seguirle: negarse a sí mismo y tomar la cruz. Ahora vamos a ver en Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miren, este es un mensaje para todos. Para aquellos que se han comprometido ya con Cristo, para que tengan una visión más clara de lo que representa seguir a Cristo, pero también para aquellos que aún no se han comprometido, porque dice llamando a la gente y a sus discípulos. A la gente, aquellos que no eran parte de sus discípulos, para que sepan también lo que representa seguirle, lo que representa el verdadero cristianismo. Un verdadero cristianismo no es menos que esto. Ahora, cuando hablo de ser cristianos, no me estoy refiriendo a una denominación religiosa o a ser miembros de una determinada agrupación religiosa, denominación o grupo. No, ser cristiano es seguir a Cristo, como Él nos lo revela en su palabra. Eso es ser cristiano. A eso nos referimos con la vida cristiana, con ser cristiano. Ser uno que sigue a Cristo, no conforme a los lineamientos de tal o cual denominación o de tal o cual pastor o ministro. No, ser un seguidor de Cristo de acuerdo a los lineamientos, las normas de Cristo. Vamos a ver ahora en Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Amén. Decía a todos, discípulos y a no discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa esto? Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno me quiere seguir. Si alguno se interesa en mi camino. Si alguno quiere ser mi discípulo. Si alguno quiere o se dice ser cristiano, tiene que saber esto. Seguir a Jesús significa negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, no menos que eso.
no menos que eso. Lamentablemente, hoy se habla mucho de cristianismo, pero no se habla mucho de negarse a sí mismo y tomar la cruz. Eso no es cristianismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, Jesús deja claro, no lo voy a engañar, le voy a decir el precio de una vez. Tiene un precio alto, pero alcanzable. Si me quieren seguir, representa negarse a sí mismo, tomar la cruz, y entonces me van a poder seguir. Mientras no hagan eso, no me podrán seguir. Es lo que Jesús está tratando de dejarnos claro. Jesús no engañaba a nadie, presentando una imagen que todo sería como miel sobre hojuelas, que todo sería color de rosa, todo sería lindo, agradable. Y ya cuando nos tuviera bien enganchados, entonces sí, decirnos las exigencias. No, Jesús no actuaba de esa manera. Jesús no engañaba a nadie. Jesús desde el primer momento le mostraba a las personas lo que representaba seguirle. Como ya hemos leído, Jesús les decía a la gente y a sus discípulos, Jesús les decía a todos, si alguno me quiere seguir, se ha de negar a sí mismo y tomar la cruz. Cuando llegó aquel hombre al cual se le llama el joven rico, en Marcos 10, 17 al 22, de inmediato Jesús le dijo lo que representaba seguirlo. Ese joven tenía su corazón pegado a las riquezas. Entonces el Señor puso el dedo en ese punto que él tenía que renunciar y tenía que poner sobre el altar. También encontramos aquellos que querían seguir a Jesús, aquel que le dijo, Señor, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. Entonces no nos vamos a quedar en hotel de 5 estrellas. No. Ay, pues, déjeme pensarlo. Ya Jesús iba muchos metros adelante. Otro, Señor, déjame, te voy a seguir y nada más entierro a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro, Señor, nada más déjame que me despida de los que están en mi casa. No sirves. No sirves. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto lo tenemos en Lucas 9, 57 al 62. Debiéramos los cristianos, bueno, empezando por nosotros, cristianos y ministros, entender lo que verdaderamente representa seguir a Cristo. Y desde el principio, presentar a todo aquel al cual le hablemos. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz son dos conceptos que van de la mano. Son dos conceptos que deben ir juntos, o dos experiencias, dos actos que deben ir juntos, tal como el arrepentimiento y la conversión, como encontramos en Hechos 3:19, en Hechos 26:20. El arrepentimiento y la conversión deben ir juntos. No hay un verdadero arrepentimiento si la persona no se convierte. Y nadie se puede convertir si primero no se arrepiente. Tienen que ir juntos. De la misma manera, podría decir que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz van juntos. Negarnos a nosotros mismos es el primer paso para entonces tomar la cruz. Negarnos a nosotros mismos nos va a llevar a tomar la cruz. Y no podemos tomar la cruz si no nos negamos a nosotros mismos, si no empezamos negándonos a nosotros mismos. Pero voy a verlos por separado. Negarnos a nosotros mismos. Pero para negarnos a nosotros mismos, primeramente debemos comprender un versículo clave
en la Escritura, que tenemos en Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué dice el Señor aquí? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Es lo que nos está diciendo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mucho más altos mis caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. ¿Qué significa esto? Que constantemente vamos a pensar igual que Dios. Que por naturaleza, ¿acaso vamos a opinar lo mismo que Dios opina? No, no. Lo que esto nos deja claro es que muchas veces, repito, muchas veces, encontraremos que estaremos en conflicto de opiniones con Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar que nuestros caminos, nuestros pensamientos, ideas, planes, consejos, chocan con los de Dios, que no estamos de acuerdo. Y nos dice claramente Amós que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Entonces tendrá que suceder algo. Una de tres opciones. Si encontramos que estamos en desacuerdo nosotros con Dios, tendrá que suceder una de tres opciones. Número uno, que Dios se tenga que someter a nuestros planes, pensamientos, ideas, caminos, consejos, que Dios nos tenga que obedecer prácticamente, someterse a nuestras ideas, y eso queda descartado. No será así. No será así. O opción 2, que es lo que la mayoría de las personas hacen, que ignoremos a Dios, aferrándonos a nuestros pensamientos, ideas, planes, consejos, caminos. Es lo que la gran mayoría de las personas hace. O la opción 3, ¿cuál será? Que nosotros nos ajustemos a los pensamientos, caminos, planes, consejos de Dios, desechando los nuestros. Y entonces, ¿qué estaremos haciendo allí? Nos estaremos negando a nosotros mismos. Nos estaremos negando a nosotros mismos, a nuestros planes, ideas, conceptos, caminos, pensamientos, consejos. Nos estaremos negando a nosotros mismos para tomar los de Dios. Espero que podamos comprenderlo. Así que seguir al Señor va a representar constantemente conflictos de opiniones. Y ahí es donde vamos a tener que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer ante ello? Ahora, si nos topamos con este tipo de confrontaciones, choques, eso significa que vamos por buen camino. O bueno, vamos a ir por buen camino si nos negamos a nosotros mismos y tomamos
los caminos, pensamientos, ideas de Dios. Bueno, eso va a significar que estamos conociendo el buen camino, el camino de Dios, porque el camino de Dios nos va a confrontar constantemente. Nos va a confrontar constantemente. Estamos en tiempos en que muchos falsos maestros enseñan a los creyentes que Dios está para cumplirnos todos nuestros caprichos, deseos, voluntad, y solamente es cosa que nosotros nombremos lo que queramos, decretemos y lo obtendremos. Pero tales maestros no están haciendo otra cosa más que apartar de la verdad el oído y enseñar doctrinas completamente contrarias a la Escritura. Dios no está para todo lo que nosotros queramos. No está para ajustarse a nosotros. Nosotros estamos para negarnos a nosotros mismos y ajustarnos a Él. Bueno, de esto que acabo de hablar lo tenemos en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Vendrá tiempo. Y yo enfatizo esto porque ya llegó, ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. Cuando no se sufre la sana doctrina, apréndete muy bien esto. La sana doctrina trae sufrimiento, trae dolor. La sana doctrina incomoda. La sana doctrina no es agradable. No le agrada a una parte de nosotros, de la cual voy a hablar más adelante. Y dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya es raro escuchar que se hable de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Ya es raro que se hable de compromiso, arrepentimiento, conversión, santidad. Es raro. Sino que teniendo comezón de oír, sigue Pablo, se amontonarán por montones maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos, ilusiones. El verdadero cristianismo implica que nos vamos a encontrar constantemente que los caminos, pensamientos, planes, consejos, ideas de Dios difieren de los nuestros grandemente. Y por tanto, si verdaderamente queremos seguir al Señor, tendremos que negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros caminos, a nuestros consejos, para ajustarnos a los de Dios. Miren, este no es el evangelio del pastor Marco Visteni, es el evangelio de Jesucristo. Lo hemos leído. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, este es el precio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Leímos en Lucas 9, 23 y 24. Y sígame. Si seguimos al Señor, debemos estar dispuestos
a poner delante del altar nuestros deseos, nuestros planes, nuestra voluntad, para negarnos a nosotros mismos, a todas esas cosas, para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. De esto Jesús nos enseñó constantemente. Sus enseñanzas constantemente hablaban de eso, pero no solo sus enseñanzas, su ejemplo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad. No me aferro a mi voluntad. No voy a hacer lo que mi voluntad quiere, sino la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Qué es esto? Negarse a sí mismo. Jesús aprendió a no aferrarse a su propia voluntad. Él como hombre podía tener sus deseos, su voluntad, sus planes. Pero no. Él se negó a su voluntad, totalmente. A sus deseos, a sus planes. Se negaba a sí mismo. Él no hacía lo que él quería, como vamos a ver más adelante. Se negaba a sí mismo cada día para someter su voluntad a la del Padre, a la de Dios el Padre. En Romanos 15:3 nos dice que Cristo no buscó agradarse a sí mismo, y menos que su Padre lo agradara a sí mismo y exigirle y demandarle que su Padre lo agradara a sí mismo. En Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino del que me envió, del Padre. Nuevamente la misma idea. Y Jesús nos dejó ejemplo. Nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. Si nos llamamos cristianos, cristianos es ser un seguidor de Cristo, de sus enseñanzas, pero también de su ejemplo. Como cristianos, ¿cuál es nuestro llamado supremo en términos generales? ¿Cuál es nuestro llamado supremo? Nuestra meta suprema. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Miren, desde el principio lo tenemos. El propósito de Dios con el hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. El propósito es que un cristiano sea como Cristo, como su Señor y Maestro, nunca en posición. Entendamos muy bien eso. Nunca en posición, en lugar. Jamás. Jamás. Pero sí en carácter. Sí en la esencia de nuestra persona. En Efesios 4:13, Pablo habla que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. En Romanos 8:29, igualmente nos habla que de ser conformados a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, de ser transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen de Cristo. Siguiendo sus enseñanzas,
siguiendo su ejemplo. ¿Y él qué ejemplo nos dio? No voy a hacer mi voluntad. Me voy a negar a mí mismo cada día para someterme a la voluntad de mi Padre. ¿Cuándo fue la última vez en que tú te negaste a ti mismo, a tu voluntad, que le dijiste al Señor, Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida, no la mía, no la mía, no mis pensamientos, ideas, conceptos, planes, consejos, sino los tuyos? Yo me niego a los míos para que los tuyos se cumplan en mi vida. Miren, poco antes de ir Jesús a la cruz, tenemos una oración que Él hizo, tan clave, tan importante, en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como cristianos, por favor, y diría Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, debiéramos aprender a orar así, como nuestro Señor y Maestro. Creo definitivamente que esta es de las oraciones más importantes en toda la Biblia y más reveladoras en toda la Escritura. Y nos fue dejada para nuestra enseñanza, que aprendamos a orar como nuestro Señor Jesucristo y no como los payasos apóstoles de la prosperidad de hoy. Que oremos oraciones de sumisión. Que aprendamos a decirle al Señor, no a mandarlo, no a mandarle, sino a orar, Señor, este es mi deseo, este es mi plan que yo presento delante de ti. Yo quisiera esto, Señor, pero si no es tu voluntad, si no es tu voluntad, no lo quiero. Que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Yo estoy dispuesto, Señor, este es mi plan, este es mi deseo, pero si no es tu voluntad, estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a mis planes, a mis deseos, a mis anhelos, a mis ideas, a mis pensamientos, caminos, consejos. Esa es la oración de un verdadero cristiano. El que exige, demanda, decreta es una aberración satánica del cristianismo. Señor, que sea hecha tu voluntad perfecta en mi vida. Y aquí muchos podrían decir, bueno, pero ¿cuál de todas las voluntades de Dios? Porque hay voluntad perfecta, voluntad soberana, voluntad permisible, voluntad no sé cuál, no sé cuál, no sé. Le han sacado hoy como 7 diferentes voluntades a Dios que me gustaría encontrarlas en algún lugar. Más bien bueno, no sé si decir que me gustaría encontrarlas, pero más bien podría decir que por la gracia de Dios he leído la Biblia completa más de 20 veces. Y nunca he encontrado que la Biblia me habla de voluntad permisible, voluntad soberana. Yo te voy a decir algo en el nombre del Señor Jesucristo. Esas ideas que hay tantas voluntades de Dios, es lo que dice Pablo, se volverán a las fábulas. Son cuentos ilusorios.
Dios solo tiene una voluntad. Dios no es humano. No es un humano voluble y cambiante que hoy dice una cosa, mañana dice otra, pasado mañana dice otra, la semana que entra otra, y que tiene muchas opciones. Solamente tiene una voluntad. Y su voluntad es como Él, perfecta. Él es perfecto y solamente tiene una voluntad que es siempre perfecta. Y estamos dentro de su voluntad o estamos fuera de su voluntad. Punto. No hay más. No hay más. Aprendamos eso. Y cuando aprendemos a someternos a la voluntad del Señor, ahí, haciendo a un lado nuestra propia voluntad, ahí es donde nosotros nos estamos negando a nosotros mismos. Y entonces podemos pasar a lo siguiente, tomar la cruz. Tomar la cruz. Como les digo, van juntas. Van juntas. Negarnos a nosotros mismos con tomar la cruz. Tomar la cruz. Leímos anteriormente en Lucas 9:23 cómo Jesús nos instruyó que debemos tomar la cruz cada día. Eso significa que hoy debemos tomar la cruz. Y mañana también. Y pasado mañana también. Y así sucesivamente. Pero, ¿de qué nos habla la cruz? Miren, la cruz no nos habla de algo lindo, de algo agradable. En Israel o en todas las provincias tomadas por Roma, cualquiera que llevara una cruz, nadie pensaba que iba a tomarse unas vacaciones, que iba a tener un tiempo agradable. No, la cruz es un emblema de muerte, un símbolo de muerte. Así que, ¿qué implica tomar la cruz? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo número 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tomar la cruz, ¿qué implica? Crucificar la carne. Llevar la carne, nuestra carne, a la muerte. Ese es el propósito de que tomemos la cruz, que la crucifiquemos, que matemos la carne y sus deseos. En un momento voy a definir qué es la carne. No solo se trata de negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, sino hacer morir esos deseos. No solo se trata de reprimir nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros caminos, nuestros pensamientos, sino hacerlos morir. Y dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo ha crucificado o está crucificando, está en eso, trabajando, crucificando su carne. De tal manera que como les decía, y si no estamos trabajando por ello, si no estamos llevando nuestra carne a la cruz, si no estamos siendo crucificados, ¿qué? ¿Somos de Cristo? No, no somos de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado o están crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿qué es la carne? Nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo,
la mujer antigua, sus pasiones, sus deseos, que son contrarios a Dios, como nos muestra Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisierais. Aquí en Gálatas 5:17 yo encuentro una definición muy bíblica de lo que es la carne. La carne es nuestra antigua naturaleza, es nuestro antiguo yo, es aquello que nos hace desear las cosas que van en contra del Espíritu de Dios. Si leemos bien este verso, Espíritu está con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La carne es aquello dentro de nosotros que nos lleva a desear aquello que es contrario a lo que Dios quiere. Así de claro. Así de claro. Las cosas que se oponen a lo que Dios dice. El deseo de la carne es contra el espíritu. El del espíritu es contra la carne. ¿Qué es lo que mueve a un hombre morboso cuando va pasando una mujer vestida de manera provocativa a voltearla a ver de una manera morbosa, lasciva? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que lo hace voltear? La carne. Mientras que el espíritu le dice, no mires. El que mira, Mateo 5:28, el que mira a una mujer codiciándola es juzgado ya como un adúltero. No mires. Pero la carne dice, tienes que ver eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es aquello que se levanta dentro de nosotros cuando alguien nos insulta o nos trata injustamente? Que sentimos que calor y ganas de poner a esa persona en su lugar. Es la carne. Es la carne. Mientras el Espíritu dice, sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. La carne dice, ¿te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? Si te dejas, después te van a tratar así todo el tiempo. Entonces, esa es la carne. Esa es la carne. Y como cristianos, ¿qué dice al final el verso? Gálatas 5:17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oh. Como cristianos, aprende bien esto. Como cristianos, se trata que no hagamos lo que nosotros queremos. Aprendamos esto. El cristianismo verdadero implica que no vas a hacer lo que tú quieras, sino que vas a hacer lo que Dios quiere. Si tú no has aprendido esta forma de cristianismo, con todo respeto, no eres cristiano. Estás conociendo un cristianismo falso. El cristianismo verdadero es, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Dios, a quien le entregué mi vida, quiere. Y para eso nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y entonces también llevar la carne a la cruz. Nuestro antiguo yo con sus pasiones y deseos. Ese antiguo yo, esa antigua naturaleza, no la podemos mejorar. Solamente hay una solución para esa antigua naturaleza: crucificarla, matarla. Ese antiguo nosotros debe morir. Veremos para qué.
Nuestra antigua naturaleza debe morir. Hay que llevarla a la cruz. Hay que crucificarla. Negarnos, así que negarnos a nosotros mismos va relacionado, sí, como ya vimos, a negarnos a nuestros propios planes, deseos, caminos, pensamientos, consejos, planes, voluntad, para que se cumplan los de Dios en nuestra vida. Tomar la cruz va relacionado con darle muerte a lo que somos, a nuestra antigua naturaleza, nuestra persona, nuestras pasiones, deseos, darle muerte a ellos. No solo reprimirlos, darles muerte. Y dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. Eternamente. El que pierda su vida, el que la lleve a la cruz para vida eterna, la ganará. Lucas 9:24. Y lo repite en otras ocasiones. En Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Debemos tomar la cruz para hacer morir lo terrenal en nosotros, lo carnal, lo pecaminoso, lo que es contrario a Dios y su perfecta voluntad. Y Dios, como ya mencioné, solamente tiene una voluntad y es como Él, siempre es perfecta. Y tendremos que, o estaremos en su voluntad o estaremos fuera de su voluntad. Solamente hay dos opciones, como lo encontramos en toda la Biblia. En toda la Biblia. Lo demás son fábulas. Y la voluntad de Dios es que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz. Crucifiquemos nuestra carne. Hace un rato mencionaba, cuando Pablo dice que vendrían tiempos, y ya estamos en ellos, en los cuales no sufrirían la sana doctrina. La sana doctrina le provoca sufrimiento, y no solo sufrimiento, le provoca la muerte a la carne. Aprendamos eso. Eso es sana doctrina. Esa es la sana doctrina de Cristo. Muy bien, el objetivo final de la cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, bueno, ahí cuando dice en la carne no se refiere que vivía carnalmente, sino que vivía en el cuerpo de la carne, en el cuerpo de carne. Ahí no está hablando de la carne como la antigua naturaleza. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pablo llegó a ese punto. Tomó la cruz cada día. Se crucificó a sí mismo cada día. Cada día, cada día, cada día. Escogió la cruz cada día. Fue hasta que crucificó totalmente su carne. Fue a la muerte con Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo.
Miren, más que hablar de algo meramente como considerado así, está hablando de algo que ya era una realidad en él. Ya no vivo yo. He quedado crucificado con Cristo. He quedado muerto espiritualmente. Mi carne ha quedado crucificada con Cristo. Cristo vive en mí. Era Cristo en Pablo. Era el cuerpo de Pablo, pero la vida de Cristo en él. Es a lo que Dios nos quiere llevar. Nuestro cuerpo, nuestro cascarón, su vida. En el caso de Pablo, no eran más las respuestas de Pablo. No era más el carácter de Pablo. No eran más las pasiones de Pablo. No eran más los deseos de Pablo, los ademanes de Pablo. No eran más las miradas de Pablo. Era todo Cristo en Pablo. A eso el Señor nos quiere llevar. Que tomemos nuestra cruz cada día. Que crucifiquemos lo que nosotros somos hasta que lo que nosotros somos se haya terminado. Y que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Es lo que dijo Juan el Bautista. Voy a hablar de algo que habló Juan el Bautista. Él se refería en lo físico, en lo ministerial, pero es algo que se necesita cumplir en nosotros, en lo espiritual. En Juan 3:30 nos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Como les decía, Juan se refiere aquí en lo físico, en lo ministerial. Juan había subido, voy a decirlo, a la cima. Era el profeta del momento. Venía a él gran multitudes de Jerusalén, de Judea. Venían grandes multitudes a ser bautizadas por Juan en el Jordán. Muchos lo escuchaban. Él vino a prepararle el camino al Señor, pero un día apareció Jesús para ser bautizado. Y Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él le vine a preparar el camino. Él es aquel de quien yo les dije, viene uno después de mí que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista supo que era el tiempo en que Jesús, que apenas iba apareciendo, creciera y que Él fuera menguando. Era el tiempo en que Jesús creciera en popularidad y fuera más y más conocido y reconocido. Y Él se tenía que ir apagando, extinguiendo, hasta que ya nadie se acordara de Él casi. Y Jesús fuera todo el foco de la atención. Era necesario, dice Juan, que yo mengüe, que yo vaya desapareciendo de escena, que yo me vaya apagando, pero que Jesús sea más visto, más conocido, más reconocido. Y eso que tenía que ser cumplido en Juan, en lo físico, en lo ministerial, en Juan y en Jesús, es necesario que sea cumplido en nosotros, pero en lo espiritual, que nosotros vayamos menguando, que nuestro carácter, nuestra persona, nuestros deseos, nuestra carne vaya menguando, se vaya apagando, se vaya extinguiendo, vaya muriendo, pero que Cristo crezca más y más y más y más y sea más visto en nosotros, hasta que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Para terminar, ¿cómo tomamos la cruz? ¿Cómo le damos la muerte a lo que somos, a nuestra naturaleza, a nuestro antiguo yo, a la carne? Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice el Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagas la carne. En la medida en que nosotros andamos en el Espíritu, en la medida que nosotros andamos de acuerdo a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos manda, y no satisfacemos la carne, no le damos gusto a la carne, en la medida en que nosotros le vamos quitando con la gracia, con la ayuda de Dios. Entendemos, según Juan 1:17, la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. El Señor nos da su gracia, que es la capacidad divina para hacer su voluntad y la verdad. Él no nos da la verdad sin su gracia. Él nos da una verdad, nos muestra lo que Él quiere, pero nos da la gracia para hacerlo. Entonces, en la medida en que nosotros le vamos quitando el control a la carne y que no satisfacemos sus deseos, la vamos debilitando, la vamos crucificando, le vamos dando muerte a la carne. Mediante escoger por la gracia de Dios, no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Vamos debilitando, matando, crucificando la carne, como también tenemos en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivimos conforme a la carne, conforme a los deseos carnales que son contrarios a los del Espíritu, vamos a morir espiritualmente. Vamos a morir eternamente. Pero dice, pero si por el Espíritu, nuevamente Espíritu está en mayúscula, por medio de un andar en el Espíritu, conducirnos en el Espíritu, de acuerdo a lo que Dios dice, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Por medio de un andar en el Espíritu, en obediencia a Dios, siguiendo lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos aconseja, vamos dándole muerte a la carne, la vamos crucificando. Romanos 13:14, algo más. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne. No alimentar la carne. Hay que hacerla morir. No solo por no satisfacer sus deseos, andando en el Espíritu, sino hacerla morir también por inanición. ¿Qué es inanición? Una extrema debilidad física provocada por falta de alimento. Hacerla morir por no alimentarla. No alimentarla, no fortalecerla. Como decimos, no echarle más leña al fuego. En lugar de alimentar la carne con cosas impías que podamos estar viendo con nuestros ojos, oyendo con nuestros oídos, etcétera, o practicando. En vez de eso,
alimentar el espíritu mediante la oración, mediante una vida devocional, orando, alabando al Señor, dándole gracias, leyendo su palabra, la escritura. Alimentar el espíritu, alimentar nuestro hombre espiritual, en vez de alimentar la carne. Terminando en 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos se puede. Se puede. Podría haber una voz interna dentro de nosotros o aún voces externas que nos digan que no se puede vivir sin hacer las cosas que hacíamos antes. Por supuesto que podemos vivir sin esas cosas que hacíamos antes y vamos a vivir mucho mejor si vivimos en obediencia al Señor y haciendo lo que Dios dice. Viviremos mucho mejor. Abstenernos de los deseos carnales. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, le vamos dando muerte a la carne, la vamos mortificando, la vamos crucificando. No alimentarla, andando en el Espíritu, permitiéndole a Dios controlar nuestra vida. Y lo que ya vimos, negarnos a nosotros mismos. Así que, verdadero cristianismo es que no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que vamos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día. Así que seamos esos verdaderos seguidores de Jesucristo, conforme Él nos enseñó. Amén.